El viento soplaba con suavidad aquella tarde de otoño, arrastrando hojas doradas por los pasillos empedrados del parque de la ciudad. Desde el banco junto al lago artificial, Leo observaba con atención a la familia que paseaba a unos metros. No necesitaba una prueba de ADN para saberlo. El hombre alto de cabello oscuro era su padre. Lo había visto en fotografías antiguas escondidas en el baúl de su madre. Lo había memorizado con la devoción de quien intenta robarle identidad a un fantasma. Leonardo tenía 11 años y un vacío en el pecho que a veces dolía más que el hambre. Su madre había muerto hacía 6 meses y desde entonces vagaba entre casas temporales y orfanatos. Pero eso no era lo que lo mantenía despierto por las noches. Era la certeza de que tenía un padre en algún lugar, uno que había elegido no quedarse. Y allí estaba, impecable en su traje gris, hablando con su esposa rubia y elegante, mientras una niña de unos 9 años corría alrededor de ellos, girando con su vestido blanco como si no hubiera sombra en el mundo. Esa era su media hermana, su sangre. Leo se levantó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Caminó bordeando el lago fingiendo ser un transeúnte más. Pasó lo suficientemente cerca para escuchar la risa de la niña y las palabras cortantes del hombre. Celia, no corras tanto, te vas a caer. La niña giró sobre sus talones y lo vio. Sus ojos se cruzaron con los de Leo. Una chispa de curiosidad brilló en su mirada. Leo bajó la vista y se alejó. No podía quedarse más tiempo. Ya sabía dónde vivían. Ya sabía que su padre no lo había olvidado del todo. Solo lo había enterrado bajo capas de silencio. La mansión Gray se alzaba como un castillo sobre la colina este de la ciudad. Vidrios tallados, escalinatas de mármol y jardines tan perfectamente podados que parecían irreales. La familia Gray era sinónimo de poder, prestigio y perfección. Al menos eso decía la prensa. Al interior de ese mundo de apariencias, Henry Gray intentaba mantener el equilibrio. Su empresa de arquitectura era una de las más exitosas del país. Su esposa, Amélie, era una exmodelo con conexiones en los círculos más exclusivos, y su hija Celia, la niña prodigio que hablaba francés y tocaba el violín a los 9 años. Pero Henry tenía un secreto, uno que le carcomía en los silencios. Cuando era joven, había amado a una mujer fuera de su mundo. Clara, inteligente, libre, de espíritu rebelde. La había amado con una intensidad que asustaba. Pero cuando ella quedó embarazada, Henry huyó. Tenía un compromiso con su apellido, con el legado de los Gray. Su padre le dejó claro que no había espacio para errores. No volvió a buscarla. No quiso saber del niño, hasta hoy. Al verlo en el parque, el corazón de Henry dio un vuelco. No había forma de negarlo. Ese niño tenía su misma mirada. Era como ver una versión más joven de sí mismo. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía una familia ahora. No podía desestabilizarlo todo por un pasado que prefería mantener enterrado. El niño lo miraba como si esperara algo, pero Henry no se acercó. Giró el rostro y fingió no haberlo visto. Y sin embargo, no pudo dejar de pensar en él. Leo regresó al parque cada tarde, siempre a la misma hora, siempre con la esperanza de verlo de nuevo. Algunos días lo hacía, otros no. Pero su perseverancia llamó la atención de alguien más, Celia. Una tarde, mientras él leía bajo un árbol, la niña se acercó. «Hola», dijo, con la naturalidad de quien no conoce las divisiones del mundo. «Siempre estás aquí». Leo levantó la vista, sorprendido. «Me gusta este lugar». Ella se sentó a su lado sin pedir permiso. Sacó un cuaderno de dibujo. «¿A mí también? ¿Te gustan los patos?» Leo asintió. Era la conversación más absurda y más importante de su vida. Celia le mostró uno de sus dibujos, un pato con sombrero. Él se rió. Era ridículo y encantador. «Tienes talento», dijo. Celia sonrió. «Gracias. ¿Cómo te llamas?» «Leo». «Yo soy Celia». Silencio. «¿Eres hijo único?», preguntó ella con inocencia. Leo dudó. «No lo sé. No lo sé», repitió Leo con voz baja, casi un susurro. Celia frunció el ceño como si tratara de entender un acertijo. «¿Cómo que no sabes?» «Mi mamá murió hace poco y no conocí a mi papá.
No sé si tengo hermanos. Celia bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con el borde del cuaderno. Oh, lo siento. Leo se encogió de hombros. No quería lástima. Ya había recibido suficiente de eso. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, mirando el lago. La superficie del agua reflejaba el cielo anaranjado del atardecer, como si todo el mundo estuviera contenido en un charco de luz. ¿Quieres venir mañana?, preguntó Celia, girando hacia él con una sonrisa tímida. Podemos dibujar patos otra vez. Leo dudó. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero algo en la calidez de la niña, en la forma natural en la que lo trataba, le hizo asentir. Sí, me gustaría. Desde la colina, Henry observaba. No podía evitarlo. Cada vez que su chofer pasaba por la curva del parque, su mirada se desviaba al mismo punto. Había preguntado si había alguna forma de cambiar la ruta, pero nunca concretó nada. Una parte de él necesitaba ver, necesitaba confirmar que el niño no era una alucinación. Y ese día lo vio, sentado junto a Celia, su hija, su otra hija, jugando con su hijo ilegítimo. El corazón de Henry se tensó como una cuerda al borde del quiebre. No sabía si sentir miedo o alivio. La escena era dulce, casi inocente. Celia reía. Leo también. Qué tan cruel era la vida que los había unido sin saberlo. Qué tan injusto había sido él al separarlos antes de nacer. Esa noche Henry no pudo dormir. Se levantó 2 veces, bajó a la biblioteca y abrió el viejo álbum que aún guardaba fotografías de Clara. Tocó con la yema de los dedos una imagen de ella sonriendo bajo el sol de verano. La había perdido, y con ella había perdido al hijo que ahora se le aparecía en los parques, en los sueños, en las grietas de su conciencia. Los días pasaron. Leo y Celia se veían cada tarde. Jugaban, conversaban, se contaban secretos pequeños como si fueran amigos de toda la vida. Ninguno mencionaba sus familias. Era un acuerdo tácito. Ese parque era su burbuja. Hasta que un sábado, Amelie Gray decidió acompañar a su hija. Desde lejos, Leo la reconoció. La mujer elegante, delgada, con gafas oscuras y vestido beige que parecía sacado de una revista. Celia corrió hacia ella agitando la mano. «¡Mamá! ¡Mamá! Ven, quiero presentarte a alguien». El pánico se apoderó de Leo. No podía quedarse. Si ella lo reconocía, si le decía a Henry, todo terminaría. Se levantó con torpeza, pero antes de poder escapar, Celia ya lo estaba sujetando del brazo. «Mamá, este es Leo, mi amigo. Dibuja mejor que yo». Amélie lo miró. Su expresión era difícil de leer detrás de las gafas. «¿De dónde se conocen?», preguntó con voz suave, pero firme. «Del parque. Viene todos los días. Es genial». Leo apenas pudo articular palabra. «Hola, señora». Amélie asintió. Lo escaneó con una mirada fría, como si evaluara si el chico representaba un peligro. «¿Y tus padres, Leo? ¿Están por aquí?». Él tragó saliva. «No, vine solo». «¿Solo?», repitió Amélie, esta vez con un dejo de alarma en la voz. Leo asintió. Celia parecía confundida. «¿Está todo bien?», preguntó la niña mirando a su madre. «Sí, querida, solo que no es seguro que los niños estén solos en el parque». «Leo, ¿vives cerca?». El niño dudó. «No exactamente». Amélie suspiró. «Está bien, Celia, ya es hora de irnos». «¿Podemos venir mañana?», preguntó la niña. Amélie dudó, luego asintió sin responder. Tomó la mano de su hija y se la llevó. Mientras caminaban, Leo sintió cómo su pecho se comprimía. Celia giró una última vez y le lanzó una sonrisa. Él levantó la mano en señal de despedida. Esa noche, Amélie esperó a que Celia se durmiera para enfrentar a su esposo. «Vi al niño», dijo, cerrando la puerta del estudio. Henry levantó la vista del libro que fingía leer. «¿Qué niño?». «No te hagas el tonto, Henry. El que se parece a ti. El que tiene los ojos de Clara». Él palideció. «Celia lo adora. Se han visto toda la semana. ¿Vas a hacer algo al respecto?». Henry se llevó las manos al rostro.
No lo sé. Más vale que lo pienses, dijo Amélie con voz dura, porque ese niño está más cerca de nosotros de lo que crees. Y con eso salió de la habitación, dejando a Henry solo con sus culpas. Leo, mientras tanto, se acostaba en su colchón improvisado en el hogar temporal, abrazando el cuaderno de Celia, donde ella le había pegado un dibujo, 2 patos con sombreros, uno más alto que el otro, uno con el cabello rizado, y abajo, con letra de niña. Para Leo, mi mejor amigo. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo, y eso era un comienzo. El lunes por la mañana, Celia despertó con una idea fija en la cabeza. Quería llevarle a Leo un regalo, algo especial, algo que demostrara que su amistad no era como las que tenía en la escuela, basadas en deberes compartidos o cumpleaños forzados. ¿Puedo llevarle mi libro de El Principito?, preguntó en el desayuno, mientras cortaba en triángulos su tostada. Amélie alzó una ceja. ¿A quién? A Leo. Dice que le gusta leer, pero nunca lo he visto con un libro. ¿Y por qué le darías uno tuyo? Porque me cae bien. Henry, que fingía leer el periódico, cerró el pliego con cuidado. ¿Qué más te ha dicho ese niño? Nada malo, solo cosas de él. A veces está triste, ¿sabes? Pero no lo dice con palabras. Se le nota en los hombros. Amélie y Henry se miraron brevemente. Bueno, dijo ella, cambiando de tema. Si lo ves hoy, puedes darle el libro, pero solo si estoy contigo. ¿Entendido? Celia no respondió. Ya pensaba en qué página del libro marcaría con una flor seca. En el orfanato, Leo también tenía planes. Había logrado rescatar una hoja de papel grueso y un lápiz de color desgastado. Quería dibujarle a Celia algo. Un pato, sí, pero esta vez en un bote. Iban a llamarlo El barco de los que no se rinden. Era un nombre tonto, pero bonito. Había aprendido que, a veces, los nombres bonitos salvan días enteros. A las 4 en punto, Leo ya estaba bajo su árbol. Esperó. Pasaron 10, 15 minutos, y entonces la vio. Celia venía saltando, con el cabello recogido en una trenza desordenada y el libro entre las manos. A su lado, caminaba Amélie, taconeando sobre los senderos del parque como si esos zapatos no estuvieran hechos para el pasto. Leo se puso de pie. «Hola, te traje algo», anunció Celia, agitando el libro. Antes de que pudiera alcanzárselo, Amélie posó una mano en su hombro. «Un momento, Celia. Leo, ¿verdad?». Él asintió. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Amélie con voz calma pero firme. «¿Dónde vives?». Leo dudó. Luego bajó la mirada. «En un hogar para niños, en la avenida Bellavista». «¿Y tus padres?». «Mi mamá murió, y mi papá no quiere saber de mí». El silencio que siguió fue más denso que el aire. Celia lo miró, boquiabierta. «¿Por qué?», preguntó ella, con el tono de quien no comprende que el mundo puede ser cruel. Leo sonrió, una mueca triste. A veces los adultos tienen miedo, y cuando tienen miedo, hacen cosas tontas, como irse. Amélie sintió un nudo en la garganta. ¿Había alguna forma de reparar todo esto? ¿Tienes dónde dormir? ¿Comes bien?, preguntó ella, con una suavidad que antes no había mostrado. «Sí, más o menos». Celia se adelantó y le puso el libro en las manos. «Te lo presto, pero solo si me prometes que lo lees todo». Leo tomó el libro con un cuidado reverente. «Lo juro». Amélie suspiró. «Está bien, Celia. Quédense un rato, pero no tardes. Tenemos que volver». «Gracias, mamá». Cuando se alejó un poco, Leo preguntó en voz baja. «¿Ella sabe quién soy?». Celia lo miró de lado. «¿Quién eres?». Él pensó en responder, decirle la verdad, que eran hermanos, que compartían más que el amor por los patos, pero su voz no salió. «Soy Leo, y eso es suficiente por hoy». Esa noche, Henry entró en la habitación de su hija. La encontró dormida con el rostro sobre la almohada, abrazando un peluche. Sobre el buró faltaba El Principito. Su corazón se apretó. Fue al estudio, abrió una botella de whisky y miró la chimenea sin encender,
Su hijo vivía en un orfanato, no tenía nada y, aún así, sonreía, leía, dibujaba, mientras su hija dormía bajo techos que nunca le habían faltado. ¿Qué hice?, susurró. En el fondo lo sabía, no podía seguir ignorando lo que había frente a él, pero también sabía que el precio de aceptar la verdad era romper la mentira que había construido durante más de una década, y aún no sabía si tenía el valor para hacerlo. El reloj antiguo de la biblioteca Gray marcaba las 9 en punto cuando Henry recibió el llamado. «Tu padre quiere verte», dijo la jefa de servicio, con voz baja, como si anunciara una sentencia. Henry dejó los planos extendidos sobre su escritorio y suspiró. Sabía que tarde o temprano ocurriría. Augustus Gray no era un hombre que ignorara las anomalías por mucho tiempo. Y ese niño, ese rostro, había sido una anomalía demasiado evidente. Entró a la biblioteca como quien entra a un tribunal. Augustus estaba de pie junto a la chimenea apagada, con una copa de coñac en la mano. Ni siquiera se volvió cuando su hijo cruzó la puerta. «Cierra», ordenó. Henry obedeció. El clic de la cerradura fue más estruendoso de lo necesario. «¿Qué pasa, padre?» «Tú me dirás», replicó Augustus aún de espaldas. «En el parque, la niña, tu hija y ese niño». «Ese niño no es cualquier niño, ¿verdad?» Henry apretó la mandíbula. «¿Por qué lo preguntas?» Finalmente, Augustus se giró. Su mirada era gélida, calculadora. «Porque tengo ojos, y porque he vivido lo suficiente para reconocer la vergüenza cuando se asoma por debajo del cuello de una camisa bien planchada». Henry no respondió. «¿Es tuyo?», preguntó el viejo sin rodeos. El silencio fue respuesta suficiente. «Dios mío», murmuró Augustus, sin emoción alguna. Se acercó a una mesa lateral, sirvió una nueva copa y la extendió hacia su hijo. «Bebe, vas a necesitarlo». Henry la tomó, pero no bebió. No fue planeado. Clara y yo fue antes de Amélie. Yo no lo sabía, no con certeza, no hasta verlo. ¿Y qué pensabas hacer con esa información? ¿Adoptarlo? ¿Presentarlo en las fiestas de sociedad como si fuera un trofeo rescatado del pasado? No lo sé. Exacto, no lo sabes. Y ese es el problema. Augustus bebió de un trago su copa y dejó el vaso con fuerza sobre la mesa. ¿Tienes idea del escándalo que esto podría generar? ¿La prensa? ¿Los inversores? ¿Los rumores en los clubes? ¿Tu posición en la firma? ¿La reputación de tu hija? Celia no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Pero todos sufrirán las consecuencias si no se actúa con inteligencia. Henry se apoyó en el borde del escritorio. ¿Qué estás sugiriendo? Augustus se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Saca al niño de aquí. No me importa cómo. Adopción, traslado, beca al extranjero, una familia discreta en otra ciudad. Pero desaparece esa sombra antes de que se convierta en incendio. Henry lo miró como si no lo reconociera. ¿Quieres que lo abandone otra vez? Nunca fue tuyo para empezar, exclamó Augustus con una rabia contenida. Tú lo hiciste ajeno cuando no lo reclamaste al nacer. Ahora vive en la periferia de nuestro mundo y ahí debe quedarse. Tiene mi sangre, pero no tu apellido. Y mientras sea así, puedes fingir que fue un error lejano, uno que nadie tiene por qué conocer. Pero si lo traes aquí, si permites que la niña lo nombre en voz alta, si lo dejas cruzar esa maldita verja, entonces ya no podrás sacarlo. Y te garantizo, Henry, que vas a perderlo todo. Henry sintió el peso de cada palabra. La amenaza no era directa, pero era real. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo deje en un orfanato? Number, eso sería inhumano. Hazlo elegante, usa tus recursos, págale una educación, una vida decente, pero mantente lejos. No te conviertas en el hombre débil que piensa con culpa en lugar de con lógica. El aire se llenó de algo denso, algo que no se podía nombrar. Un padre exigiendo borrar a un nieto, un hijo enfrentando la sombra de su propia cobardía. Y si Celia pregunta, añadió Augustus, di que es un conocido, un niño triste, nada más. Con el tiempo se olvidará.
Los niños siempre olvidan si los adultos les dan una buena historia. Henry bajó la mirada. Por primera vez sintió náuseas. No lo merecía. Tú tampoco, replicó Augustus. Y aún así estás aquí, ¿no? Y con esa última daga, el patriarca dio media vuelta, regresó a su sillón de cuero y abrió el periódico como si nada hubiera ocurrido. Henry se quedó de pie, la copa aún en la mano, pero esta vez bebió y supo, mientras el alcohol le quemaba la garganta, que estaba a punto de tomar la decisión más cobarde o la más peligrosa. El miércoles siguiente, Henry hizo algo que no había hecho en años. Dejó su teléfono en el escritorio, apagado, y salió sin guardaespaldas. Dijo que tenía una reunión de último minuto con un cliente antiguo. Su secretaria lo creyó, Amelie también. Incluso Augustus pareció satisfecho de que su hijo mostrara finalmente compromiso con los negocios. Pero Henry no iba a una reunión, iba al parque, el mismo banco junto al lago, el mismo árbol donde Celia solía dibujar. Y ahí estaba Leo, solo, con un libro abierto en las piernas. El Principito, el regalo de Celia. Henry se quedó observándolo desde lejos unos minutos, como si el acto de acercarse fuera una violación a una línea invisible. Luego, con pasos cautelosos, caminó hacia él. Leo levantó la vista al sentirlo. Su expresión cambió de curiosidad a desconfianza en un segundo. «Hola», dijo Henry. «Hola», respondió Leo cerrando el libro lentamente. «¿Puedo sentarme?» Leo dudó. Luego, con un gesto de hombros, indicó que sí. Se hizo un silencio denso entre ellos. Henry no sabía por dónde empezar. «Hola, soy tu padre». Parecía absurdo, torpe, cruel. «Mi hija me habló de ti. Dice que eres bueno dibujando». Leo asintió sin entusiasmo. «¿Ella está bien?» «Sí, claro. Solo que hoy no pudo venir, pero yo quise saludarte». Leo frunció el ceño, desconfiado. «¿Por qué?» Henry respiró hondo. «No sé, me pareces interesante». Leo lo miró con una mezcla de escepticismo y extrañeza. «Nadie dice eso de mí, yo lo digo». Un par de niños pasaron corriendo frente a ellos, riendo. Leo lo siguió con la mirada. «¿Es verdad que eres arquitecto?» Henry se sorprendió por la pregunta. «Sí». «¿Cómo lo sabes?» «Celia me lo dijo. Dijo que diseñas casas grandes y feas», agregó, con una pequeña sonrisa traviesa. Henry soltó una risa involuntaria. «Tiene razón. Algunas son horribles». Leo lo observó en silencio. «¿Tienes hijos?» Henry sintió un nudo en la garganta. «Sí. Celia es mi única hija». «¿Estás casado?» «Sí, desde hace 10 años». «¿Fuiste novio de una mujer llamada Clara?» La pregunta lo golpeó como un ladrillo. Henry lo miró a los ojos. En esos ojos no había manipulación, solo una necesidad dolorosa de confirmar lo que ya sabía. «Fui muy joven cuando la conocí, y muy cobarde cuando me fui», dijo finalmente. Leo bajó la mirada. «Mi mamá me hablaba de ti a veces. No mucho, pero siempre decía que tenías manos de artista, que sabías ver belleza en los lugares donde otros veían ruinas». Henry sonrió con tristeza. «Ella era más generosa de lo que merecía. Murió hace 6 meses», añadió Leo sin dramatismo, pero con una dureza que se clavó en el pecho de Henry. «Me dejó solo, y ahora estoy aquí, esperando algo que ni siquiera sé si merezco. Tú no tienes la culpa de nada». Leo lo miró, agudo. «Entonces, ¿por qué siento que incomodo a todo el mundo?» Henry no supo qué responder. A partir de ese día, los encuentros se hicieron más frecuentes. A veces Henry llegaba con bocadillos, o con un cuaderno nuevo para que Leo dibujara. Nunca hablaban directamente de lo que los unía, pero cada día se parecían más a un padre y un hijo descubriendo cómo respirar en el mismo espacio sin romperse. Lo mantenía todo en secreto. Decía que tenía reuniones fuera. Amelie no sospechaba. Augustus tampoco. ¿Y Celia?
Celia le hablaba de Leo como si fuera un personaje de cuento que existía en otro mundo. Hoy me dijo que le gustaría tener un perro, comentó una noche mientras cenaban. Uno negro, grande, como un lobo bueno. Henry sonrió. Él la observó, tan pequeña, tan lúcida. Una tarde, al despedirse, Leo preguntó: ¿por qué haces esto? ¿El qué? Venir, traerme cosas, escucharme. Henry tardó un momento. Luego respondió: porque debería haberlo hecho desde el principio. Leo no dijo nada, pero por primera vez no bajó la mirada. Solo asintió, como quien archiva una verdad en un rincón donde duele menos. Pero todo secreto tiene fecha de caducidad, y Henry aún no lo sabía. Pero alguien más estaba a punto de descubrirlos. Las rutinas de Henry siempre habían sido impecables. Entraba y salía de la casa a horas exactas. Revisaba correos durante el desayuno. Respondía llamadas con el ceño fruncido, y cuando mentía, lo hacía con elegancia. Pero Amelie Gray había aprendido a distinguir los silencios sospechosos de los verdaderamente peligrosos. ¿Otra reunión fuera de la oficina?, preguntó con tono ligero mientras recogía su taza de café. Sí, con un inversionista italiano que está de paso. Prefiere lugares discretos, respondió Henry, ajustando su reloj. ¿Quieres que te acompañe? Él negó con una sonrisa. Nada emocionante, solo números y aburrimiento. Amélie lo observó. Algo en su forma de responder se había suavizado en los últimos días. Un brillo diferente en los ojos, una tensión contenida que no era precisamente estrés. Parecía distraído, culpable, vivo, y eso la inquietaba. Esa misma mañana, Amélie tomó su teléfono y marcó a una antigua amiga que trabajaba en la firma. Marina, necesito saber algo. ¿Henry ha tenido reuniones fuera de la oficina esta semana? ¿Con alguien extranjero? Henry, Nombre estuvo aquí hasta las 5 todos los días. Bueno, salvo los miércoles que se fue a una reunión personal. ¿Por qué? Por nada, solo curiosidad. Amélie colgó y durante unos segundos se quedó mirando su reflejo en la pantalla negra. Su instinto no fallaba. Henry le estaba ocultando algo, pero no era otra mujer. No eran flores, ni reservas en hoteles. Era algo más profundo, más delicado, más peligroso. La sospecha se convirtió en certeza 2 días después. Mientras salía del centro comercial a bordo de su auto, creyó reconocer a Henry caminando por una acera secundaria cerca del Parque Central. No estaba vestido como siempre, ni caminaba como siempre. Iba solo, sin guardaespaldas, con un cuaderno bajo el brazo. Lo siguió. Estacionó discretamente a una cuadra. Se bajó del auto y lo observó desde lejos. Lo vio cruzar el parque. Lo vio sentarse en el banco junto al lago. Y luego vio al niño. Leo. Amélie sintió que el estómago se le contraía. El mundo pareció ralentizarse. Las risas de los niños en el parque, el susurro del viento, el crujido de las hojas bajo sus tacones. Todo se volvió opaco, distante. Se acercó un poco más, escondida tras una columna del kiosco. Observó a su esposo sentarse junto al niño, sacar un bocadillo envuelto en servilleta, entregárselo, hablarle, sonreír, como un padre. Su corazón golpeaba en las costillas como un puño, no por celos, no por escándalo, sino por lo que empezaba a intuir y no se atrevía a nombrar. Esa noche, Henry llegó como si nada. Besó a Celia en la frente, cenó a medias, subió temprano. Pero cuando Amélie entró al dormitorio, él estaba junto a la ventana, en silencio, con el rostro bañado en sombras. ¿Reunión larga?, preguntó ella, cerrando la puerta tras de sí. Lo de siempre, respondió sin mirarla. Ella lo estudió. Te vi hoy. Henry se tensó, apenas perceptible. ¿Dónde? En el parque. El silencio fue inmediato, espeso como alquitrán. Henry no se movió. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró ella dando un paso al frente. ¿Desde cuándo lo ves? Él se giró, por fin, con los ojos oscuros y agotados. No iba a hacerlo. Te juro que no era el plan. Solo pasó. Empezó con Celia.
Luego lo vi. Me reconocí en él. No podía ignorarlo. Amélie lo miró, herida. ¿Y pensaste que podías tener una doble vida? ¿Verlo a escondidas como si fuera un secreto sucio? ¿Un pecado con nombre propio? Number, pensé que si alguien debía cargar con esta culpa era yo, no tú, no Celia. Amélie respiró hondo. ¿Lo amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. No lo conozco aún, pero cada vez que me mira, siento que el mundo me exige ser mejor. Ella cerró los ojos. Augustus sabe algo, ¿verdad? Henry no respondió. Amélie rió, sin humor. Claro que sí. Seguro él ya te dio su bendición para enterrar al niño lejos, pero tú decidiste hacer lo contrario. No puedo alejarlo. No otra vez. No después de conocerlo. Amélie bajó la mirada. No soy tu enemiga, Henry, pero no me pongas en la posición de proteger un secreto que puede destruir a Celia si sale mal. Lo sé. Entonces más te vale decidir pronto qué lugar tendrá ese niño en tu vida, porque no puedes seguir caminando entre dos mundos. En algún momento, uno de ellos se va a derrumbar. Esa noche, Amélie durmió en el ala de invitados. No por rabia, sino porque necesitaba espacio. Y Henry se quedó despierto, mirando la luna a través de la ventana. Celia siempre había sido silenciosa, no como los niños tímidos, sino como los curiosos. Aprendió desde pequeña que se escuchaba más cuando no se hablaba, y que a veces los secretos más importantes no se decían, se susurraban detrás de puertas cerradas. Aquella noche bajó las escaleras con la excusa de buscar su libro de francés, que creía haber dejado en la sala. Pero al pasar por la biblioteca, la puerta entornada y las voces bajas llamaron su atención. Era raro que su abuelo hablara con su padre tan tarde. Más raro aún que ambos usaran ese tono bajo y tenso, como si dijeran cosas que no debían oírse en voz alta. Celia se detuvo en el pasillo, pegada a la pared, el corazón latiendo rápido. Se agachó, silenciosa, y se acercó al borde de la puerta sin hacer crujir el parquet. «Te dije que lo alejaras», susurró Augustus molesto. «Ya pasó demasiado tiempo. Lo estás haciendo más difícil». «No puedo», respondió Henry. «No después de conocerlo. No después de ver lo que lleva de mí». «Entonces piérdelo todo», escupió el abuelo. ¿Eso quieres? ¿Arrastrar a tu esposa, a tu hija, a nuestra empresa, al nombre Gray, a las ruinas por un niño que nunca fue parte de este mundo? Es mi hijo, padre. Celia contuvo el aliento. Un zumbido le invadió los oídos. No pudo moverse. Ese niño ha vivido en orfanatos mientras nosotros cenábamos con ministros y abríamos cavas de vino del siglo pasado. No tiene apellido, no tiene derechos, no tiene lugar aquí. Y si Celia sigue viéndolo, terminará sabiendo la verdad. «Ya es tarde para eso», susurró Henry. «Entonces deténla, ahora, antes de que sepa que ese niño no es un simple amigo del parque, sino su hermano». Un silencio cortó el aire. Un silencio brutal, definitivo. Celia retrocedió un paso, luego otro. El libro de francés cayó al suelo sin querer. Dentro, Henry se giró hacia la puerta. «¿Qué fue eso?» Pero cuando salió, ya no había nadie en el pasillo. Solo el libro en el suelo, abierto en la lección 14. Les liens de famille. Los lazos de familia. Celia no durmió esa noche. Se acostó vestida bajo las sábanas con los ojos fijos en el techo. Las piezas caían una a una en su cabeza. Los gestos extraños de su padre, la forma en que miraba a Leo desde lejos, la incomodidad de su madre, las ausencias. Leo, sus ojos, sus gestos, su forma de sonreír igual que papá cuando algo le da pena. Hermano, era su hermano, y nadie le había dicho nada. Al día siguiente, llegó al parque más temprano que de costumbre. Leo estaba sentado como siempre, dibujando. Un pato, un lobo, una casa con muchas ventanas. Ella no dijo nada al principio. Se sentó a su lado. Leo notó que estaba callada. ¿Estás bien? No, dijo ella con calma, sin mirarlo. Pero voy a estarlo. Él la miró desconcertado. ¿Pasó algo? Celia apretó los labios. Luego giró lentamente hacia él. Leo, ¿tú sabes quién es tu papá?
Leo bajó la vista. Sí. ¿Y sabes quién soy yo? Leo no respondió. Se removió incómodo. Celia lo miró directamente a los ojos. Soy tu hermana. El mundo se detuvo entre ellos. Leo parpadeó varias veces como si intentara procesar lo que no podía entender. ¿Quién te lo dijo? Lo escuché, anoche, papá y mi abuelo. El abuelo decía que debías irte, que no tienes lugar con nosotros, que no tienes apellido. Leo tragó saliva. ¿Eso dijo? Sí, pero está equivocado. Papá no está de acuerdo con él y yo tampoco. Se hizo un silencio largo, doloroso. Leo dejó el lápiz sobre el banco. No sé qué decir. No digas nada, respondió Celia con una madurez que no correspondía a sus 9 años. Solo prométeme que no te vas a ir. No depende de mí. Ella tomó su mano. Entonces depende de mí. Yo voy a luchar por ti, ¿me oyes? Leo la miró con ojos brillantes. ¿Por qué? Celia apretó su mano con más fuerza. Porque nadie debería tener que pelear solo por su lugar en el mundo, y menos mi hermano. Desde lejos, una figura observaba. Amélie, tras el parabrisas del auto familiar, había seguido a Celia por instinto, y ahora los veía ahí, juntos, mano con mano, verdades rotas flotando entre ellos. Lloró en silencio, porque lo que estaba presenciando era tan puro como devastador, y ya no había vuelta atrás. Celia no era una niña desobediente. Al contrario, solía seguir las reglas como si fueran partituras de violín, con precisión, con ritmo, sin desentonar. Pero algunas verdades, como los secretos rotos o los lazos de sangre, requerían romper la partitura, y ella ya no podía seguir tocando la melodía perfecta que los adultos le dictaban. Esa misma tarde, robó discretamente algo de su merienda, un suéter viejo que le quedaba pequeño, y dinero de su propia alcancía. Lo metió todo en una mochila pequeña y salió sin hacer ruido. Dijo a la niñera que bajaría al parque un rato. Nada raro. Lo había hecho tantas veces que nadie sospechó, pero esta vez iba con un propósito: ayudar a Leo. No sabía exactamente cómo, solo sabía que su abuelo quería sacarlo de sus vidas y que ella no iba a permitirlo. Leo ya la esperaba bajo el árbol. Cuando la vio llegar con la mochila, frunció el ceño. ¿Qué haces con eso? Te traje cosas, dijo, sin más. Un suéter, por si te da frío. Dinero, no mucho, pero algo. Y galletas. Leo la miró, entre confundido y emocionado. ¿Por qué haces esto? Porque los adultos están planeando cosas, y yo no confío en lo que planean. Así que si vas a tener que defenderte, no vas a estar solo. Sé que no es suficiente, pero es solo provisional. Leo la observó como si no entendiera de qué mundo venía ella. ¿Cómo era posible que alguien lo protegiera sin pedir nada a cambio? ¿Cómo podía alguien tan pequeño ser su muralla? Gracias, dijo al fin, con voz queda. Celia sonrió y se sentó a su lado. Mañana traeré más. No quiero que te metas en problemas. Ya estoy metida, así que ahora lo haré a lo grande. Ambos rieron, y esa risa fue un pequeño refugio en medio de un mundo de silencios. Desde la vereda del frente, Amélie los observaba de nuevo. Esta vez no había llegado siguiendo a nadie. Había venido sola, por voluntad propia. Estacionó el auto y cruzó el parque lentamente. Llevaba puesto un abrigo color marfil y lentes oscuros, aunque el sol ya comenzaba a esconderse. A medida que se acercaba, Leo la notó y se puso de pie, tenso, preparado para huir. Celia se giró también, pero no dijo nada. «Hola», dijo Amélie, deteniéndose a un par de metros. Leo no respondió, solo la miró. «No vengo a gritarte, ni a decirte que te vayas». Celia soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Puedo sentarme?» Leo no se movió. Amélie se sentó de todas formas, a una distancia prudente. De cerca, vio que el niño era más delgado de lo que había notado antes. Tenía ojeras sutiles, como si el cansancio fuera parte de su piel. Pero también tenía algo que ella no esperaba: dignidad, y una mirada idéntica a la de Henry cuando era joven.
Mi nombre es Amélie, dijo como si él no lo supiera. Leo asintió apenas. Sé que esto es incómodo. Para ti, para mí, para todos. Silencio. Pero quiero que sepas algo, Leo. No eres invisible. Y no eres un error. Leo la observó por fin. Entonces, ¿por qué quieren que me vaya? La pregunta lo desarmó. Su voz era firme, sin lágrimas, pero el dolor era claro. No buscaba consuelo, solo verdad. Amélie tragó saliva, porque cuando los adultos se equivocan, a veces creen que esconder el error es mejor que enfrentarlo, y porque algunos todavía no saben cómo aceptar lo que duele. Leo bajó la mirada. Yo no quiero causar problemas. No los causas tú, los causamos nosotros. Pero estoy aquí, porque quiero que sepas que, pase lo que pase, yo te veo. Leo alzó la vista de nuevo. Amélie lo miraba sin lástima, solo con algo que se parecía mucho a respeto. Celia, a su lado, no decía nada, solo sonreía. ¿Puedo traerte algo mañana?, preguntó Amélie con torpeza. ¿Algún libro? ¿Un cuaderno? ¿Lo que necesites? Leo pensó un momento. Unas hojas en blanco estaría bien. Me gusta dibujar. Amélie sonrió. Entonces te traeré muchas. Esa noche, Amélie regresó en silencio. No le contó a Henry que había visto al niño, ni que había hablado con él, ni que, por un instante, se había sentido parte de algo más humano que su mundo de cenas formales y vestidores de diseño. Solo fue a la habitación de Celia, la arropó con más suavidad de la usual y le dijo al oído: «Eres muy valiente». Y aunque no especificó por qué, Celia la abrazó con fuerza, porque a veces las verdades no necesitan ser nombradas para sentirse compartidas. La mansión Grey dormía en silencio, los candelabros apagados, los pasillos en penumbra, las paredes conteniendo siglos de secretos y orgullo familiar. Pero en el estudio, aún encendida, una única lámpara proyectaba su luz cálida sobre Henry y Amélie, sentados frente a frente, separados por una mesa de roble, y por todo lo que no se habían dicho en los últimos días. Henry fue el primero en hablar. «Me dijo que lo escuchaste», murmuró sin levantar la vista. Amélie acariciaba el borde de su taza vacía. No respondió de inmediato. «¿Y qué más te dijo?», preguntó por fin, sin rastro de ironía. «Que no te gritaste con él, que no lo trataste como un problema, solo como un niño». Amélie asintió lentamente. «Eso es lo que es, ¿no? Solo un niño». Henry se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, los ojos cansados. «No lo planeé, Amélie, ni su existencia, ni sentir esto por él, pero lo vi, y no pude seguir fingiendo que no lo había traído a este mundo». Amélie lo observó en silencio, no con rencor, con una especie de cansancio suave, como quien ha llorado todo lo que tenía que llorar y ahora solo quiere entender. «¿Lo amas?». Henry cerró los ojos. «Estoy aprendiendo a hacerlo, a entender qué significa tenerlo ahí, a imaginarme qué habría pasado si hubiera sido valiente cuando Clara me lo dijo». Pausa. «Pero ahora no puedo ser el cobarde que lo deja otra vez». Amélie se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces del jardín se veían lejanas, borrosas. «Tu padre nunca lo permitirá. Lo sé. Y si tú decides reconocerlo, Celia se verá arrastrada también. Ya no será la niña perfecta del apellido Grey. Será la hija del hombre que tuvo un hijo ilegítimo con una mujer sin apellido. ¿Estás dispuesto a eso?». Henry se levantó. Se acercó a ella, sin tocarla aún. «¿Tú lo estás?». Amélie lo miró. «No sé, pero vi cómo la miraba. A Celia, como si ella fuera un faro. Y vi cómo ella lo protegía como si ya supiera lo que venía. Como si no necesitara que le expliquemos nada». «¿Y tú?», preguntó él, ahora más cerca. «Yo», tragó saliva. «Tengo miedo, no por mí, sino por lo que vendrá. Las miradas, las habladurías, lo que dirán las otras madres del colegio, los periódicos, los círculos sociales. Papá ya ha insinuado que puede desheredarme». Lo miró directamente. «Pero también sé que si dejamos que ese niño desaparezca, Celia nos perderá. Tal vez no lo diga ahora, tal vez siga sonriendo, pero en algún punto lo sabrá.
que elegimos la imagen en lugar de lo correcto. El silencio se hizo espeso, cargado de memoria, de futuro, de vértigo. «Entonces, ¿qué hacemos?», susurró Henry. Amelie respiró hondo. Lo primero, hablar con él, con Leo, no solo como dos adultos que le deben disculpas, sino como padres, aunque solo uno de nosotros lo sea de verdad. Y lo segundo, tomar una decisión, no parcial, no a escondidas, una decisión completa. Henry se acercó aún más, le tomó la mano por primera vez en semanas. «¿Estás conmigo?». Amelie no respondió de inmediato. Miró sus manos entrelazadas. El hombre que había amado, el padre de su hija, el que ahora sostenía la posibilidad de redención en la palma de la mano. «Estoy contigo, pero no con los Grey, no con tu padre, no con ese legado podrido». Él sonrió con tristeza. «Entonces quizás por fin podamos construir uno nuevo». Y así, en una madrugada sin estrellas, decidieron. No esconderían a Leo, no lo entregarían, no lo enviarían lejos, lo aceptarían, con todo lo que eso implicaba. Y sabían, aunque aún no lo dijeran en voz alta, que en ese camino iban a perder muchas cosas, pero por primera vez no perderían a sí mismos. El parque estaba tranquilo esa tarde. Los últimos rayos de sol se filtraban entre las ramas, tiñendo el césped de un dorado suave, casi irreal. Leo estaba bajo el árbol de siempre, con el cuaderno sobre las piernas, dibujando una casa con 2 chimeneas y un banco al frente, donde una figura sin rostro parecía esperar. Celia llegó primero, corriendo, como si algo urgente ardiera en sus pasos. «Leo», dijo agitada, «mis papás vienen, los dos». Leo frunció el ceño. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque quieren hablar contigo. Bien, ya no a escondidas, ya no como si fueras un secreto». Leo se puso de pie lentamente, como si cada palabra de ella lo empujara hacia una orilla desconocida. «¿Estás segura?». «Sí, y yo estaré contigo, todo el tiempo». Leo tragó saliva, miró el cuaderno en sus manos, lo cerró con cuidado. Pocos minutos después, Henry y Amelie aparecieron por el sendero de piedra. Iban tomados de la mano, nada de asistentes, nada de guardaespaldas, solo ellos, sencillos, serios, vulnerables. Cuando llegaron, Leo se mantuvo de pie. Celia le sujetaba el brazo. «Hola, Leo», dijo Amelie con suavidad. «Hola», respondió él, más nervioso de lo que hubiera querido. Henry se adelantó un paso. «¿Podemos sentarnos?». Leo dudó. Asintió. Se sentaron todos, formando un pequeño círculo sobre el pasto. El cuaderno quedó en el medio, como una ofrenda sin palabras. Henry respiró hondo. «Te debo una verdad, y no voy a esconderla más». Leo lo miró, en silencio. «Soy tu padre. Sé que ya lo sabes, pero quiero decirlo. Quiero que lo escuches de mí, sin rodeos, sin excusas. Sé que nunca será suficiente. Pasaré cada día a partir de ahora compensándote por el tiempo que te falle». Leo bajó la vista. «¿Y por qué ahora?». La pregunta era simple, pero tenía filo. Henry la sostuvo. «Porque durante 11 años me escondí, porque me dejé convencer de que era mejor no saber, de que tu existencia complicaba todo, y porque fui un cobarde, pero ya no quiero serlo». Leo alzó la mirada. Sus ojos eran 2 océanos contenidos. Amelie habló entonces con voz firme. «Yo no soy tu madre, Leo, y tampoco pretendo ocupar ese lugar, pero soy la madre de Celia, y he visto cómo te mira, cómo te protege. He visto en ti cosas que me rompieron por dentro y cosas que me conmovieron más de lo que creí posible». Celia apoyó su cabeza en el hombro de Leo. «Te queremos aquí», continuó Amelie. «No como un invitado, no como una carga, como parte de esto, de nosotros». Leo no podía hablar. Sus labios temblaban. Cerró los ojos, apretó los puños. «No entiendo. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué no antes? ¿Por qué me dejaron solo tanto tiempo?». Henry estiró la mano sin tocarlo aún. «Porque me tomó todo ese tiempo entender lo que realmente importa. No te pido que me perdones.
Solo que me dejes estar, que me dejes conocerte. Leo lo miró, con lágrimas al borde. ¿Y si no puedo? Entonces esperaré, el tiempo que necesites. Silencio, largo, profundo. Y luego, lentamente, Leo asintió. Puedo intentarlo, pero quiero ir despacio. Henry sonrió con tristeza. Despacio está bien, mientras no sea lejos. Amélie estiró el brazo y sacó un sobre del bolso. Lo tendió con suavidad. Esto es para ti, dijo. Leo lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano y un documento legal. Su nombre y el apellido Gray. Leo lo miró sin entender del todo. No queremos obligarte, aclaró Amélie. Solo ofrecerte. Si algún día quieres llevar nuestro nombre, no por prestigio, sino porque es tuyo también. Leo sostuvo el papel como si ardiera. Aún no sabía si quería ese nombre, pero saber que podía elegirlo le cambió el mundo. Antes de irse, Celia sacó de su mochila 2 pulseras de hilo rojo. Las hice anoche, dijo. Una para ti, una para mí. Así sabremos que, pase lo que pase, siempre vamos a ser hermanos. Leo la miró y sonrió por fin, no con timidez, sino con gratitud. Gracias, Cilia. Y se la colocó en la muñeca con el cuidado de quien se pone un escudo invisible. Ese día, por primera vez, Leo volvió al orfanato con una sensación nueva en el pecho, sabiendo que los Gray, tal vez no su familia del todo todavía, pero sabiendo que podrían llegar a ser algo más. No era paz aún, tampoco alegría, era otra cosa. Raíces. Y aunque no sabía si crecería entre los Gray o a la sombra de ellos, ya no era invisible, ya no estaba solo, y eso, para un niño sin nombre, era el comienzo de una historia distinta. La mañana en que el apellido Gray apareció en los documentos de Leo, Augustus recibió la noticia como si le hubieran escupido en la cara. ¿Qué significa esto?, gruñó, arrojando el periódico sobre el escritorio de Henry. La portada era discreta pero punzante. Henry Gray formaliza la filiación de hijo extramatrimonial. Un gesto de humanidad que sacude a la élite. Henry no se inmutó. Dobló el periódico con calma y lo colocó a un lado. Significa lo que dice, que Leo ya no será una sombra, que tiene un nombre, el suyo. Augustus golpeó el bastón contra el suelo con una furia que hacía temblar los vidrios. Has manchado el apellido Gray, has arrastrado a esta familia por el barro, todo por un capricho sentimental. No es un capricho, replicó Henry con voz firme. Es mi hijo. Tarde. Es demasiado tarde para redimirte, Henry. Ya tomaste tu lugar aquí, tu esposa, tu hija. Tenías todo. Todo, menos la conciencia tranquila. ¿Conciencia? Esto no es una cruzada moral. Es una empresa, una reputación, una historia de generaciones. Nosotros no somos un hogar para errores del pasado. ¿Errores? Henry se levantó de golpe. ¿Así los llamas? ¿A los nietos que no encajan en tu mesa de porcelana? ¿A las mujeres que no llevan doble apellido? Augustus lo fulminó con la mirada. Te crié para mantener el legado, no para destruirlo. Pues entonces fallaste, porque yo no voy a repetir tu vida. No voy a ser un patriarca que mide el amor en títulos nobiliarios y contratos bursátiles. ¿Y qué harás? ¿Criar a un bastardo y decirle que pertenece a un mundo que lo desprecia? Number voy a enseñarle que puede cambiar ese mundo. Augustus apretó los puños con fuerza. Su rostro, enrojecido por la ira, se endureció como piedra. Si sigues adelante con esto, estás fuera. Ya estoy fuera, dijo Henry con una calma dolorosa. El día que vi a mi hijo solo en ese parque, y supe que había pasado 11 años preguntándose por qué nadie lo elegía, ese día me fui de tu mundo, padre. Quedas fuera de la empresa, del testamento, del apellido si es necesario. Leo ya lo lleva, y es lo único que me importa. Augustus se volvió hacia la ventana. Respiró profundo, como si intentara detener una hemorragia interna. ¿Te vas a arrepentir? Tal vez, pero no hoy. Esa tarde, Henry no volvió a la oficina. Pasó por el colegio de Celia, la abrazó con fuerza. Luego fueron a recoger a Leo del orfanato.
por última vez, porque esa noche Leo volvió con ellos, a casa. Su nueva habitación aún estaba vacía, pero las paredes tenían espacio para dibujos, el armario para libros y el techo para sueños. Amélie le entregó una pequeña caja de madera. Dentro, una nota que decía: el pasado puede doler, pero ahora tú decides qué historia vas a contar. Leo la leyó y la guardó como un tesoro. No dijo nada, solo abrazó a su hermana, luego a ella, finalmente a su padre, con un gesto tímido pero lleno de promesa. Augustus no volvió a visitarlos. La silla del abuelo quedó vacía en cada evento familiar, en cada recital de Celia, en cada dibujo que Leo colgaba orgulloso, pero no lo necesitaban. Ya no, porque ese vacío ya no dictaba las reglas. Y la familia Gray, por primera vez, no se definía por su apellido, sino por lo que se atrevió a amar. Años después, Leo se convirtió en arquitecto. Diseñó espacios con techos bajos para que nadie se sintiera pequeño, con ventanas grandes para que la luz entrara sin pedir permiso, y en cada edificio escondía un banco junto a un lago, por si algún niño sin nombre volvía a necesitar un lugar donde comenzar otra historia. Recuerda, a veces, el amor verdadero no nace del apellido ni del deber, sino del valor de reconocer nuestros errores y elegir lo correcto, incluso cuando es difícil. Porque la familia no siempre es la que hereda nuestro nombre, sino la que se queda cuando todos los demás se van. Dime, ¿cuál es tu familia elegida? ¿Encuentras apoyo en ellos? Si esta historia te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal Triunfo tras la tormenta, para más historias que te inspirarán a encontrar tu lugar en el mundo. Te deseo un hermoso día lleno de bendiciones. Sigue adelante y cuídate mucho.